Genial. Bueno, ¿y qué consejos especiales podrías transmitirnos a la hora de interpretar esa comunicación no verbal? Pues fíjate, justamente acabas de dar en uno de los puntos clave, que es el primer consejo que yo daría. Hay que tener en cuenta los filtros que sigue una persona a la hora de comprar o de vender una vivienda. En realidad, a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en su vida. Puede ser comprar o vender algo, como puede ser cualquier tipo de decisión. Esos filtros, ahora está muy de moda decir que compramos por emoción y efectivamente hay una parte emocional que siempre está presente. Esto es muy importante. Y también hay una parte racional. El cerebro, la parte emocional y la parte racional del cerebro no se encienden ni se apagan tan fácilmente, sino que realmente están siempre interactuando. Hay una interacción continua en cualquier proceso de decisión. Y siempre, siempre hay filtros emocionales y siempre, siempre hay filtros racionales. ¿Qué pasa? Pues que va a depender de la personalidad de cada persona, de cada individuo, va a depender también de la situación del producto, que en este caso, como hemos dicho, como acabas de mencionar, es un producto pues más emocional, porque al final es la casa donde van a crecer mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces hay un componente personal y por tanto emocional muy importante, pero como digo, estos filtros emocionales y racionales se presentan siempre y van variando dependiendo del tipo de persona con el que estamos trabajando. Si yo consigo decodificar a través del comportamiento no verbal qué perfil de personalidad tiene esa persona, podré saber si esos filtros son más bien racionales o son más bien emocionales. Y de esta forma yo me puedo adaptar muchísimo mejor a esa persona. Al final aquí, César, se trata de adaptarnos mejor a la gente con la que estamos trabajando, que puede ser el propietario, que puede ser el cliente vendedor, o comprador, que puede ser mi colaborador, la persona con la que yo trabajo, que puede ser cualquier persona. Es decir, al final se trata de entender a los demás y de adaptarnos a ellos. Ese sería mi primer consejo. Muy importante, la primera impresión, y esto es todo no verbal, la primera impresión que causamos no está basada únicamente en la apariencia. Hay un montón de investigación científica sobre el tema de la apariencia. Se sabe que, por ejemplo, mal que me pese porque yo soy bajita, las personas más altas pues causan una sensación en un primer impacto de mayor dominancia, de mayor liderazgo. Las personas con los rasgos angulosos en la cara pues también dan mayor sensación de dominancia, o sea que como ves los bajitos y con cara redonda pues lo tenemos más complicado, ¿no? Pero como te digo, la primera impresión no solamente está basada en esa apariencia, que muchas cosas que tienen que ver con la apariencia no las podemos controlar. Yo no me puedo hacer más alta o yo no puedo hacer que mis rasgos sean más angulosos. Sí, evidentemente puedo vestir de una manera o de otra. Pero la primera impresión también son otras cosas. También es una sonrisa, nada más ver al cliente. También es un contacto visual, nada más verlo. También es dejar de hacer lo que estoy haciendo para atender enseguida a esa persona. Es decir, la primera impresión es mucho más amplio que simplemente la apariencia, que es algo muy concreto y mucho más específico que esa primera impresión. La primera impresión es fundamental, porque es que ya ni 7 segundos, siempre se ha hablado de entre 2 y 7 segundos, realmente es mucho menos tiempo. En muy poquito tiempo, menos de un segundo, puedo decidir si esa persona me interesa o no me interesa, si me gusta o no me gusta, si me parece competente o no, si me parece cálida, cercana o no me lo parece. Fíjate que todas esas decisiones las estamos tomando en menos de un segundo. Y como te digo, hay investigaciones científicas recientes que avalan ese tiempo tan corto en el que estamos tomando esa decisión. ¿Qué haces tú en menos de un segundo? Evidentemente no hay componente verbal, porque no te ha dado tiempo a decir nada. Todo es no verbal. Esa primera impresión es absolutamente importantísima a la hora de contactar con gente a la que no conocemos, porque están decidiendo en muy poco tiempo si les gustamos o no, si somos personas adecuadas para llevar su casa o no lo somos. Entonces, esto hay que cuidarlo de forma imprescindible. Os he mencionado el contacto visual. El contacto visual es importantísimo. Si no te miro, no existes. Esto es importantísimo. Muchas veces vamos a los sitios, a oficinas de lo que sea, inmobiliarias o de cualquier tipo, y esa persona está escribiendo algo en el ordenador
y te dice, no, no, tú habla, que yo te escucho. ¿Cómo que me escuchas? No me estás escuchando porque no me estás mirando. El contacto visual es un gesto regulador del discurso. Significa que entra dentro de la categoría de gestos que regulan el turno de palabra. ¿A quién le toca hablar? Si yo te estoy mirando, entiendo que te estoy dando el permiso para que sigas hablando, pero si dejo de mirarte, te he quitado ese permiso. Entonces, a lo mejor entra un cliente en la oficina y yo estoy ocupada porque estoy haciendo un informe de lo que sea, o estoy mirando lo que sea, o estoy escribiendo, acabando de escribir un correo. Y le digo a esa persona, no, no, empieza a hablar que yo acabo esto y enseguida acabo. Esa persona no se siente escuchada. Y esto es muy, muy importante. El contacto visual no es que sea importante, es que es fundamental en las relaciones de tú a tú, cara a cara, con una persona. ¿Qué más cosas? El tacto. El tacto es mi canal preferido dentro de la comunicación no verbal. Es un canal que en situaciones de negociación pues no está, digamos, no está muy desarrollado porque en nuestras culturas pues cada vez nos tocamos menos. Nosotros aún tenemos suerte porque estamos en una cultura de alto contacto. Nos gusta mucho tocarnos a pesar de que en ambientes profesionales pues ese tacto se reduce muchas veces solamente al saludo. Aún así, un pequeño toque en situaciones en las que hemos tenido una buena relación con la persona con la que hemos estado hablando, un pequeño toque que es tocar levemente, pues por ejemplo puede ser en el codo a esa persona. Ese pequeño toque, fíjate qué interesante. Si yo le hago ese pequeño toque a esa persona y esa persona sale de la oficina y hay alguien en la puerta de la oficina haciéndole una encuesta, le diría que soy una persona competente, que soy una persona cálida, amable, cercana y que no le he tocado. Porque si lo he sabido hacer bien, no se habrá dado cuenta siquiera de que lo he tocado. Y, sin embargo, esa cercanía y esa competencia se está transmitiendo a través de ese pequeño toque, ya te digo, aún en situaciones de negociación, en situaciones profesionales como las que nos ocupan hoy. Más cosas, la naturalidad. Muchas veces me dicen, ¿qué gesto tengo que hacer para convencer al cliente? El que sea congruente contigo, el que sea natural, el que te nazca de forma natural. Hay muchas, voy a hacerlo así en alto para que se me vea, hay muchas escuelas de negocio y de oratoria y de todo que dicen, tú ponte así, se me ve ahí, ¿verdad? Tú ponte así para dar sensación de confianza y de tal. Pero resulta que yo, como es mi primer día, yo me pongo así porque es como me han dicho, pero como es mi primer día, pues tengo mucho miedo. Y entonces me pongo así. Y claro, evidentemente no hay congruencia, no estoy siendo congruente porque estoy haciendo un gesto que a priori es un gesto que denota cierta confianza, cierta seguridad, pero mi expresión facial es de susto. Entonces no estoy siendo congruente. Para mí, bajo mi punto de vista, lo que más penaliza en la comunicación no verbal es la incongruencia, es decir, que no estemos alineados entre lo que pensamos y lo que decimos, que estemos simulando ser algo que no somos o que estemos intentando decir algo que realmente no pensamos. La incongruencia, nadie tiene que ser experto en nada para detectar que ahí está pasando algo, para detectar que existe esa incongruencia. Por ejemplo, si yo te digo, es muy barato. Evidentemente, hay una incongruencia entre lo que yo estoy diciendo, las palabras hasta cierto punto las puedo controlar y lo que estoy haciendo, que es un gesto que se me ha deslizado, que ha pasado ahí sin que yo me dé cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no tienes que ser experto en nada para simplemente decir, uy, no me cuadra, esta no sé qué me está diciendo que no me cuadra. Entonces, yo siempre, cuando hago un curso para personas que se dedican a dar un servicio como es el sector inmobiliario, siempre digo, súper importante, sed congruentes, estad alineado entre vuestros valores, vuestros pensamientos y lo que finalmente decís a la otra persona, porque si no, se notará que hay algo que no falla. Entonces, en este sentido, la naturalidad, es decir, hacer las cosas como me nacen, es muy importante. Muchas veces cuando están conmigo delante de mí me dicen, ay, es que me estarás analizando, seguro que me estarás analizando y no sé cómo ponerme. Chico, ¿cómo te estabas poniendo hace 2 minutos? Pues ponte igual, porque si tú estás siendo natural, yo no tengo nada que analizar, no hay absolutamente nada que analizar. Si realmente estás diciendo lo que piensas y estás actuando de una forma natural,
pues no hay nada que analizar, está todo perfecto. Entonces, súper importante, insisto, la congruencia entre lo que pensamos y lo que decimos. También es muy importante en cualquier proceso de negociación y sobre todo cuando hay algún conflicto, es la asertividad, ser asertivos. La asertividad tiene técnicas verbales, que estas las vimos en el curso de Alianza Sevilla. Hay algunas técnicas verbales para ser más asertivos, pero también hay muchos elementos no verbales que influyen en esa asertividad. Es decir, si yo he adquirido las herramientas verbales para ser asertiva, pero a nivel no verbal tengo una comunicación agresiva, pues evidentemente ahí fallará algo. Entonces, al final es la comunión entre verbal y no verbal lo que nos va a interesar que haya, ¿no? Entonces, a nivel no verbal, la asertividad implica que no estoy siendo ni agresiva al hablar ni pasiva. Son, digamos, los tres tipos de comunicación. Una persona pasiva es aquella que no sabe defender sus ideas, que con tal de no discutir, pues se deja pisar, y una persona con comunicación agresiva es una persona que defiende sus ideas, pero con uñas y dientes, de forma que hace daño incluso a la otra persona. La comunicación asertiva está en el centro, coge lo bueno de la pasiva, que es el respeto al interlocutor, coge lo bueno de la agresiva, que es el defender firmemente los ideales, y de esta forma podemos defender nuestras ideas, podemos llevar a cabo, pues si tenemos que hacer una petición, por ejemplo, hacer esa petición, pero sin hacer daño a la otra persona. O decir no. Dicen que la asertividad es el arte de saber decir no. Bueno, pues también es importante saber decir no, pero de una forma que la otra persona no se sienta ofendida, no se sienta mal. Pues ahí influye muchísimo la comunicación no verbal, porque como digo, yo puedo haber aprendido algunas técnicas verbales para ser asertiva, pero si, por ejemplo, te lo digo así, con esta cara, pues evidentemente ahí falla algo, porque esa cara es de una comunicación agresiva. Entonces siempre, como digo, tiene que haber una comunión entre verbal y no verbal. No es que sea una más importante que la otra, no es que lo verbal sea más importante que lo no verbal o al revés, sino que tiene que haber una congruencia entre los dos canales expresivos. Y con esto yo creo que te he dado un montón de herramientas para las personas que nos están viendo, para que puedan mejorar esa comunicación en cualquier proceso de negociación o de venta que estén haciendo con sus clientes. Pues genial estos consejos. A veces se nos olvida lo básico y nos metemos en hacer unos procedimientos y nos olvidamos de que delante tenemos a una persona. Y también es curioso porque los profesionales inmobiliarios están muy preocupados por utilizar herramientas tecnológicas, por adaptarse a la tecnología, a que vienen las PropTech, cuando realmente lo que hay que adaptarse es a la persona con la que estamos tratando, ¿no? Y eso es una parte fundamental y que a veces no nos olvidamos de ella. Así que, oye, genial, y seguro que esta información nos viene a todos fenomenalmente, no solo a los inmobiliarios. Así que muchas gracias, Sonia. Gracias a ti, César. Que vaya bien. Vale, hasta luego.